Bienvenidos todos. En este video voy a explicar una metodología sugerida para una solución computacional. En cualquier problema planteado que queramos implementar en una computadora, como número uno, pues tenemos que entender el planteamiento del problema, qué es lo que nos están pidiendo. Como paso número dos, hay que esquematizar una solución. Como paso número 3 hay que hacer un modelo de ese esquema y pues en etapas iniciales sería un diagrama de flujo o un algoritmo. Como siguiente punto pues va a ser realizar una corrida de escritorio de ese modelado, de ese diagrama de flujo o de ese algoritmo. Posteriormente pasar a la codificación. Una vez teniendo las codificaciones, hacer las pruebas. Estas pruebas pues tendrán que ser sobre los mismos datos de la corrida de escritorio inicialmente. Y si todavía hubiera algún problema, si todavía el programa no se ejecutara correctamente, entonces todavía nos tendríamos que realizar un siguiente paso que sería la depuración. Y la depuración pues es la última línea de defensa para poder implementar una solución computacional. Muy bien. Entonces vamos a plantear un problema, el cual es, dada una estatura en formato, pues no del sistema métrico decimal, le voy a llamar de Estados Unidos, 10 pulgadas, convertirla a metros, centímetros y viceversa. Entonces vamos a realizar la solución de metros a pie pulgada. Muy bien, ¿qué se necesita que nos proporcionen? Se necesita que nos proporcionen las equivalencias. Entonces, un pie equivale a 30.48 centímetros y una pulgada a 2.54 centímetros. Entonces, si por alguna razón estamos en los Estados Unidos y nos pregunta nuestra estatura, pues no podemos decir, bueno, medimos 1,71. Tendríamos que decir que medimos 5 pies, 7 pulgadas. Si nuestra altura en el sistema métrico decimal es 1,92, entonces en Estados Unidos tendríamos que decir que nuestra altura es de 6 pies y 3 pulgadas. En fin. A manera de no en el área de la computación, los Estados Unidos y otros 2 países no utilizan el sistema métrico decimal. El resto del mundo utiliza el sistema métrico decimal. Y bueno, pues los Estados Unidos, como producen mucha tecnología, pues de alguna manera la gente que nos dedicamos a las áreas de ingeniería, pues también tenemos que conocer este sistema, conocido como sistema inglés. Muy bien, entonces aquí como paso número 1 es entender el planteamiento del problema y en este caso, pues por estar en nuestras primeras soluciones computacionales, pues creo que el problema planteado es bastante claro, ¿no? Simplemente hay que aplicar una conversión y obtener una equivalencia. Entonces, desde la presentación anterior, pues ya se cumple con este punto de la metodología. Como paso número 2, entonces hay que hacer un esquema de la solución. Y aquí viene la primera consideración. La conversión o la equivalencia está dada en centímetros y en pie pulgada. Entonces, de manera típica, bueno, en México, no sé si en el resto de Latinoamérica, nosotros proporcionamos nuestra estatura en un formato de flotante, por así decirlo ya en la nomenclatura de las ciencias computacionales. Entonces decimos 1.71 metros, pero las equivalencias están en centímetros. Entonces el paso número A es hacer una conversión de la altura en centímetros. Entonces el primer paso es, de acuerdo a la altura proporcionada por el usuario, pues hay que convertirla a centímetros. 1.92, entonces equivaldría a 192 centímetros, 1.59 a 159 centímetros. Una vez que ya está
la medida en centímetros, el siguiente paso, el paso B, es obtener la cantidad en pies. Entonces eso se logra simplemente dividiendo la cantidad proporcional en centímetros entre la equivalencia, 30.48, y obtenemos los pies. Entonces aquí nos interesa la cantidad entera. Entonces 1,71 son 5 pies, 1,92 son 6 pies, 1,59 son 5 pies. En lo personal, me gusta trabajar con al menos 3 escenarios para hacer las pruebas iniciales de la solución. Entonces, pues ya tenemos la mitad del problema resuelto, que son los pies. Ahora vamos con las pulgadas. Para convertir a pulgadas, su servidor propone que hay que determinar cuántos centímetros sobran, cuántos centímetros quedan. Entonces, para 1,71, al dividir entre 30.48, que son los pies, nos quedan 5.6102 pies. Quiere decir que ya tenemos los pies y lo que sobran, en este caso, 0.6102, es lo que nos resta para las pulgadas. Pero esta unidad de medida no es conveniente para trabajarla, ¿no? Tendríamos que desarrollar una fórmula por ahí que sería pues costosa, ¿no?, en términos intelectuales, para poder obtener la equivalencia en pulgadas. Entonces no vamos a trabajar en formato flotante, vamos a hacer una operación más conservadora. ¿Cuál es la propuesta de su servidor? Bien, agarrar la cantidad en pies que se hayan obtenido y multiplicarla por 30.48. Para 1,71, entonces tenemos 152 centímetros ya considerados en los pies. Si la altura es 1,92, entonces 6 pies obtenidos en la operación anterior por 30.48 nos da 182 centímetros. ¿Qué vamos a hacer con estas cantidades? ¿Qué se van a hacer con estas cantidades? Bueno, pues habrá que restarlas a la altura original. Entonces, la altura proporcionada menos la cantidad en pies ya obtenida nos da el sobrante, el residuo, lo que queda. Entonces, para 1,71, teniendo ya 5 pies en consideraciones, claro, en su equivalente en centímetros, nos da 18.60 centímetros. Eso es lo que nos falta en la conversión. Por supuesto, este valor no puede ser mayor a 30.48. Eso nos da una pista de si nuestro análisis va por el camino correcto. Entonces, para 1,71, de acuerdo a los pies ya generados, nos sobran o nos quedan pendientes 18 centímetros. Para 1,92, quitando los pies ya generados, nos quedan 9.12, y para 1,59 nos quedan 6.60 centímetros. Entonces, ya con esta cantidad, pues lo único que se tiene que hacer es dividirla entre la equivalencia en pulgadas, que sería 2.54. Entonces, para 1,71 nos quedan 7, para 1,92 nos quedan 3, y para 1,59 nos quedan 2. Y listas las pulgadas, y prácticamente el problema queda resuelto. Y nos encontramos todavía en el punto número 2, en el esquema de la solución. Entonces, nuestro esquema de solución nos dice que 1,71 equivale a 5 pies, 7 pulgadas, 1,92 a 6 pies, 3 pulgadas, y 1,59 a 5 pies, 2 pulgadas. Parece que nuestro esquema es el correcto, de acuerdo a los escenarios planteados. El siguiente paso es modelar, ir a un diagrama de flujo o a un algoritmo. Entonces hay que hacer las consideraciones de los recursos que nos da un lenguaje de programación. En este caso, el modelado pues es bastante directo. No hay ningún elemento de la realidad que no tenga un lenguaje de programación o que tengamos que hacer una abstracción mayor. Entonces vamos a convertir la altura en centímetros.
Eso está muy fácil. Simplemente vamos a multiplicar por 100. Entonces lo que aquí en un golpe es simplemente quitar, en la realidad es quitar el punto, en la programación es multiplicar por 100. Ahora queremos obtener los pies. Bueno, pues la cantidad obtenida en centímetros ahora la vamos a dividir entre 30.48. Bien, y de esa manera obtenemos los pies. Entonces aquí en la variable centímetros nos va a quedar 171, 192 o 159. Al hacer esta operación, en los pies van a quedar 5, 6 y 5. Claro, hay que asegurarnos de que esta operación sea una división entera. Porque si es una división flotante, estamos en problemas. No le podemos decir al usuario que tenemos 5.6102 pies. No, hay que decirle 5. Entonces, dependiendo de cómo queramos o cómo se quiera implementar esta solución, en el lenguaje de programación ya en particular habrá que verificar una división entera. El siguiente paso pues es tomar la altura y restarle el equivalente en centímetros de los pies ya obtenidos. Y aquí un comentario. Realizando la presentación, su servidor inicialmente colocó en una variable temporal 2 la operación para realizar la altura. Entonces, ya se tienen los centímetros. Los centímetros se obtienen multiplicando la altura por 100 y la cantidad en pies dividiendo los centímetros obtenidos entre 30.48. Y se espera que los pies sean un valor entero. Para estos escenarios 5, 6 y 5. Ahora, el siguiente paso es multiplicar los pies por 30.48. Esta variable o el resultado no se coloca en una variable con un nombre en particular, es una variable temporal. Entonces su servidor sugiere el nombre T1, temporal 1 con una abreviatura puesta. Entonces, eso quiere decir que en temporal 1 van a quedar los valores 152, 182 y 152, de acuerdo a los escenarios que se han estado manejando. Ahora, ¿qué se va a hacer con esa variable temporal? Como nuestro análisis indica, esa variable temporal, hay que restarla a la altura proporcionada, pero en centímetros. Inicialmente su servidor colocó la variable altura que contiene la cantidad, pero en metros, no en centímetros. Su servidor detectó ese error hasta estar en la correa de escritorio y quise comentarlo en este video, ¿no? Entonces, en el diagrama de flujo, pues, o en esta metodología, cada uno de los pasos aparentemente nos está entregando la solución y cada paso también funciona como un filtro, ¿no? Entonces no debemos de cantar victoria pensando en que nuestro modelado parece el correcto, ¿no? Eso nos lo van a ir diciendo las siguientes etapas en la metodología. Bien, entonces su servidor se equivoca, no coloca altura en vez de centímetros. Y repito, eso lo detecté hasta la corrida de escritorio. Entonces lo correcto es poner centímetros. Entonces la variable temporal 2 lo que hace es toma los centímetros de la altura original y le quita los valores en pies ya obtenidos, ¿no? Porque queremos buscar el faltante de los centímetros para las pulgadas. Muy bien, entonces aquí está la siguiente operación. Y finalmente en nuestro análisis lo único que resta es tomar
los centímetros que quedan y dividirlo entre las pulgadas, es decir, tomar lo que está en temporal 2 y dividirlo entre 2.54. Tanto pies como pulgadas se espera que sean operaciones enteras. Y una vez que ya se tengan los pies y las pulgadas, pues simplemente dar la salida. Este sería nuestro algoritmo de acuerdo a nuestro análisis conceptual. Esa sería nuestra tercera etapa. Ya estamos más cerca de la implementación computacional. ¿Qué falta? Bueno, pues hacer una corrida de escritorio. Es decir, bueno, si el usuario proporciona 1.71, o sea, nuestro análisis conceptual tenemos 1.71, pues aquí lo pasamos a una variable altura que pues espera que sea un tipo de dato flotante, ¿no? Posteriormente, centímetros, hay que multiplicar la altura por 100 para obtener la cantidad en centímetros. Esos centímetros hay que dividirlos entre 30.48. Y aquí un comentario. Aquí estoy utilizando centímetros sin acento y aquí con acento. Bueno, aquí el corrector ortográfico hace de las suyas. Sabemos que cuando estemos ya en un lenguaje de programación, pues no vamos a poder trabajar letras acentuadas. ¿Por qué no podemos trabajar con letras acentuadas? Bueno, pues porque las letras acentuadas están fuera de los caracteres que un lenguaje de programación permite. Toda esta tecnología es de los Estados Unidos, entonces pues ellos en su alfabeto no manejan letras acentuadas. Es decir, en los primeros símbolos del código ASCII, de los caracteres ASCII, pues no está las letras acentuadas que utilizamos en el idioma español. Entonces, bueno, no pasa nada a nivel algoritmo, pues no hay ningún problema. Entonces, vamos a tomar, y en lo personal preferiría que no tuviéramos el acento, pero bueno, está bien, no pasa nada. Entonces, centímetros entre 30.48 y eso nos da 5.61 y debemos tomar solo el entero. Ya tenemos la mitad del resultado propuesto. En el siguiente paso, pues simplemente multiplicamos la cantidad de pies por 30.48 y en el siguiente paso es la altura proporcionada, pues le restamos la variable temporal 1 que contiene los pies ya generados. Y aquí nuevamente una nota. En este momento, al hacer la corrida de escritorio, su servidor se dio cuenta que no era la operación adecuada, que no hay que trabajar con la variable altura, porque esa vale 1.71. No, hay que trabajar con la variable centímetros. Entonces lo que hizo su servidor pues fue regresar en la presentación y quitar la variable altura y corregirla por centímetros. Entonces aquí se ilustra cómo la metodología está funcionando. La metodología funciona y en la corrida de escritorio nos dice, no, aquí hay un error, no puedes tener esta variable, es la de centímetros. Perfecto, entonces ahora sí es 171 menos 152 para obtener el resto de los centímetros. ¿Y para qué necesitamos ese valor? Bueno, pues para obtener las pulgadas. Entonces el valor obtenido y que queda en temporal 2 y aquí conceptualmente es 18.6. Entonces se hace la división y tenemos 7.32. Entonces por un lado tenemos en la variable pies 5 y tenemos en la variable pulgadas 7. Entonces 1.71 metros equivalen a 5 pies 7 pulgadas. Ahora sí, una vez que ya probamos nuestro algoritmo, ya hicimos una corrida de escritorio, ya podemos ir a codificar. Y esta es una recomendación que les hago a los programadores que son muy ansiosos. Nunca debo de ir a codificar. Siempre debo de respetar la metodología
y créanlo, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, se hace la corrida de escritorio. Aquí tenemos a la parte conceptual, a la parte papel donde todo puede salir y después una implementación computacional. ¿Cómo llevamos la realidad a los componentes que un lenguaje de programación tiene? En este caso, ambas partes son muy parecidas porque no tenemos elementos sofisticados de la realidad que no se implementen en un lenguaje de programación. Muy bien. Claro, hay dos escenarios más. Convendría hacer la corrida de escritorio con esos escenarios. En este caso no se van a realizar. Siguiente paso, codificar. Muy bien, entonces tenemos nuestro algoritmo. Por un lado tenemos nuestro algoritmo. Ahora nos lo tenemos que llevar a un lenguaje de programación. ¿Qué pasa en C#? Bueno, en C#, pues 1.71 hay que llevarlo a una variable de tipo doble o flotante o float. Y asignarle pues de una vez el valor, 1.71. No hay lectura de datos, no pasa nada con eso. ¿Qué pasa con los centímetros? Los centímetros tiene que ser un tipo de dato entero. Y hay que multiplicar altura por 100. Muy simple, muy simple. Ya en la implementación hay una pequeña observación. C# es un lenguaje que se conoce como fuertemente tipeado. Cuando escuchemos este concepto de fuertemente tipeado, lo que quiere decir es que el lenguaje no permite conversiones por omisión o explícitas entre los tipos de datos, que casi todos los lenguajes de la actualidad ya lo hacen. Entonces, tiene sus ventajas, por supuesto, ser un lenguaje fuertemente tipeado, nos hace más conservadores en los códigos y eso tiene su utilidad también. Tiene sus ventajas. Entonces, la altura por 100, altura, por ser una variable doble, al multiplicarla por 100, el lenguaje dice, esta expresión es de tipo doble y se quiere asignar a una variable que está definida como tipo entero. Ah, caray, entonces el lenguaje nos dice, no te puedo convertir así nomás a un entero. La conversión la tienes que realizar explícitamente tú como programador. Entonces hay que utilizar una función que nos permita convertir un tipo de dato doble a entero. Entonces, sin entrar a detalles, voy a utilizar una clase convert y quiero con un puntito acceder al método toInt32. No nos vamos a meter en problemas ahorita de funciones de biblioteca, de métodos en clases. Simple y sencillamente esto para nosotros es un recurso de programación que necesitamos porque vamos a convertir explícitamente, es decir, por yo, por nosotros, por tú, pues, el pronombre que ustedes quieran, vamos a convertirlo a un tipo de dato entero. Muy bien, entonces aquí sí hay un gran salto de lo que es el algoritmo a la implementación computacional. Siguiente operación es dividir los centímetros entre 30.48. Bien, dividimos centímetros entre 30.48, está muy fácil, pero necesitamos el entero. Entonces C# necesita que trunquemos el valor, es decir, que solo pasemos la parte entera. Eso lo tenemos que hacer a través de la función, bueno, no de la función, del método truncate que pertenece a la clase mat. Ok, otra vez, simplemente mat.truncate es lo que nos permite truncar, pues, pasar solo la parte entera.
Pero aún así, todo esto el lenguaje C# lo considera un tipo de dato flotante. Entonces hay que hacer la conversión nuevamente para pasarla a una variable entera pies. Sí, efectivamente, C# es mucho rollo para algo tan sencillo, pero ni modo. Así fue diseñado, repito, tiene sus ventajas tener esta supervisión tan estricta en los tipos de datos. Sobre todo cuando estamos iniciando, cuando estamos muy novatos en la programación. Entonces, siguiente operación, pues en el esquema es multiplicar los pies por 30.48 y ya sabemos, como va a ir una variable entera, pues necesitamos truncar y luego convertir. Siguiente operación, ahí no hay problema, vamos a dar los centímetros, le vamos a restar la variable temporal 1, los pies ya obtenidos, y ahí pues todo es entero, ahí no hay ningún problema de conversión. Y después hay que dividir el sobrante entre el equivalente en pulgadas y pues todo el caminito. Truncar, convertir a un entero y pasarlo ya a la variable entera. Será una decisión si queremos implementar todo en términos enteros y todo en términos dobles. Hay consideraciones para trabajar con flotantes. En este caso, su servidor está decidiendo mandar todo a términos enteros. Y finalmente la salida, pues en este lenguaje, en C#, es mandarlo con la función readline en un formato específico de salida que nos permite alternar variables y letreros. No confundir el letrero pies con la variable pies. Esa es otra cosa que se presenta en la programación. Al utilizar nombres completos, que yo lo recomiendo ampliamente, aquí, a menos que sea una variable temporal, pues aquí sí, poner temporal 1, temporal 2, pues sí, ¿para qué? Pero si la variable tiene importancia, pues sí, hay que dejarla en un nombre completo. Eso tiene una pequeña consideración cuando estamos en la salida. Aquí lo que está entre las llaves es la variable. Y aquí lo que no está entre llaves es el letrero. Es lo que se va a observar en la pantalla, ¿no? Aquí la respuesta van a ser, pues, no sé, 5 pies, 7 es la variable, pulgadas. Muy bien, entonces esta sería la implementación en C#. No es tan sencilla porque C# es un lenguaje fuertemente tipeado. Siguiente consideración. Vámonos a C y a C++. En el caso de la implementación para lenguaje C, que aplica también para C++, por supuesto, es bueno, definir una variable doble para la altura y todo lo demás en entero. ¿Por qué noto que estoy en el lenguaje C, en el viejo lenguaje C? Bueno, pues porque primero se declara y luego se hacen las operaciones. Si observamos y regreso a C#, pueden ver que en el momento en que se está presentando la variable, se hace la declaración. Entonces aquí altura por 100, muy bien, pues pasa centímetros. No hay que hacer una conversión explícita. El lenguaje sabe que este es un tipo de dato doble, este es un entero, da 100.171.00000 y el lenguaje decide que al pasarlo a una variable entera como es centímetros, pues solo se va a pasar la parte entera. Es decir, aquí el truncamiento en C++ es implícito, lo decide el lenguaje. El lenguaje toma una decisión por default o por omisión. Siguiente operación, en la realidad, pues, centímetros entre 30.48, perfecto, centímetros entre 30.48 y queremos truncar el valor y hacer la conversión a enteros. Pues ya, por omisión el lenguaje C la realiza. Regreso a la presentación anterior y en el caso de C# no es implícita, tiene que ser explícita por el programador. Muy bien. Después hay que multiplicar los pies por 30.48, los centímetros, restarle los pies ya generados, temporal 1, dividir ese resultado para obtener las pulgadas y listo. Esta implementación parece más sencilla en términos de escribir
que en C# parece más sencilla en C, C++. Y listo, la implementación de C# ya platicada es más sencilla en C. Y si nos vamos a Python, pues en Python todavía es mucho más sencilla la implementación debido a todas las decisiones que toma por omisión Python. Python decide qué altura va a ser flotante, centímetros. Quiero intuir que decide manejarla como un entero, por así convenir, o tal vez la esté manejando como flotante, no importa. Es decir, eso va a tomar importancia ya que actúe acá. Por ejemplo, centímetros, hay que dividirlo entre 30.48. Y aquí sí una observación. Hay que utilizar el operador de división entera. Entonces aquí van dos diagonales. Es decir, la cantidad en centímetros entre 30.48, queremos el resultado entero. Queremos el truncamiento, pues. Entonces, lo que C# hace a través de una función de biblioteca, mat.truncate, Python lo hace en un operador. Entonces tiene un operador para división flotante y tiene un operador para tipo entero. Bien, el resto de las operaciones, las siguientes dos operaciones, no hay ninguna consideración de la realidad con la implementación computacional. Y nuevamente, al estar en pulgadas, pues sí, ahí hay que considerar una división entera. Y bien, para concluir, pues ahí está la salida. Entonces Python también tiene el recurso para poder alternar variables y letreros y mensajes. Bien, el siguiente paso en la metodología es realizar las pruebas y realizar la depuración. Pero esto ya no se puede incluir en esta presentación, tendremos que realizarla ya dentro de las herramientas o los lenguajes de programación correspondientes. Por esta parte del video, por esta parte de la metodología, pues sería todo. Muy bien, continuando con la metodología para una implementación computacional, en lo que respecta al programa metros, conversión a pies pulgadas, siguen las pruebas y la depuración. Muy bien, entonces toca el turno de implementar la solución en C#. Entonces vamos a copiar todo el contenido del programa propuesto y nos lo vamos a llevar a Visual Studio. Bien, entonces en el buscador vamos a colocar Visual Studio y vamos a indicarle que queremos crear un nuevo proyecto. Vamos a limpiar aquí en todos los lenguajes, vamos a decirle que queremos solo trabajar en C# y vamos a indicarle una aplicación de consola y siguiente. Muy bien, respetamos los nombres por omisión y directorios que nos indique la herramienta. Y ahí está el programa base. Vamos a eliminar el despliegue y vamos a pegar nuestra solución. Vamos a pegar nuestra solución previamente ya limpiada aquí en el bloc de notas para que no se vea el tiempo de edición. Y ahí está, ¿no? Entonces el escenario en este caso es para trabajar con una altura de 1.71 metros. Bien, el código ya se explicó. Entonces simplemente vamos a ir al icono para poder ejecutar, la aplicación y listo. Entonces ahí está, que para 1.71 metros el resultado es 5 pies, 7 pulgadas, todo en orden. Bien, otro de los escenarios propuestos es, pensando en que me iba a pedir los datos, no, otro escenario propuesto es el de 1.92 metros. Entonces, como no hay interfaz con el usuario, desde la declaración
Desde la declaración hacemos el cambio a 1.92, volvemos a ejecutar y ahora el resultado es 6 pies, 3 pulgadas, todo parece correcto. Y finalmente probar el escenario de 1.59, el cual nos debe de dar 5 pies 2 pulgadas. Ahí está, 5 pies 2 pulgadas. Entonces nuestra solución está corriendo de manera adecuada. Muy bien. Entonces eso sería con respecto a la parte de las pruebas. Claro, aquí ya se está trabajando sobre una aplicación ya completamente limpia, pero no fue así. En el momento en que se capturó la solución planteada, pues hay que hacer muchos cambios para poder obtener este programa. Muy bien, en cuanto a la depuración, para cumplir con el último ciclo de la metodología, con la última parte de la metodología, entonces hay que ir a depurar, a la opción depurar, y ahí se tiene la opción de ir paso a paso por instrucciones, F11, ¿no? Entonces, si activo esta depuración, se puede apreciar que se está ejecutando la línea de código número 8. Esa es la línea que está en ejecución. Si presiono F11, entonces ahí está. Ahora viene la declaración de la variable altura y podemos apreciar que automáticamente nos está colocando las variables cercanas a la ejecución del código. Entonces, en este caso, altura y centímetros son las que se están visualizando. Entonces, altura vale 1.59, centímetros no tiene valor, automáticamente el lenguaje la inicializa en 0. Esta es una decisión que toma el lenguaje por nosotros. Existen lenguajes que no inicializan a 0. Muy bien, entonces F11 y ahora centímetros vale 159. Efectivamente, el número esperado de multiplicar altura por 100. F11, se calcula la cantidad en pies, aquí nos está indicando 5, todo correcto. Se hace el cálculo de temporal 1, por ser un entero, ahí está, 152 pies ya están definidos. Luego a la altura original, en centímetros, se le resta los ya calculados y sobra 7. Entonces ahora ese valor de 7 simplemente hay que dividirlo entre 2.54 para obtener las pulgadas. De manera automática aquí nos está señalando que las pulgadas son 2. Y ahí está. El programa está corriendo de manera adecuada. Si por ahí el programa todavía tuviera algún inconveniente, entonces la depuración es nuestra última línea de defensa para poder desarrollar la aplicación. Bien, pues con esto completamos todo el ciclo, todos los puntos de la metodología para implementar una solución computacional. Muy bien, continuando con la explicación de la metodología para una solución computacional, vamos a revisar el punto para pruebas y depuración para lenguaje C. Entonces su servidor aquí ya tiene configurado el icono para acceder directamente al compilador y previamente pues ya se capturó el programa. Entonces por asignación directa se está colocando la altura de 1.71 y en nuestros escenarios, si todo está correcto, nos debe dar 5 pies 7 pulgadas. Entonces hay que acceder al menú Run, opción Run, para poder ejecutar el programa. El programa ya se ejecutó, sin embargo, para visualizar los resultados hay que ir al menú Ventana, opción User Screen, y ahí se aprecia el resultado. Entonces ahí está, son 5 pies 7 pulgadas y cualquier tecla me permite regresar. Si quiero estar evitando el salir a la pantalla, pues ya sabemos que debemos de agregar una pausa. Y si no queremos apreciar los resultados previos, sería Clear Screen al principio. Entonces vamos a hacer un cambio para probar ahora el escenario con la altura 1.92. Ir al menú Ejecutar, opción Ejecutar y ahí está. Son 6 pies 3 pulgadas, de acuerdo a nuestros escenarios, todo bien.
Ahora toca el turno a 1,59 y debe de ser 5 pies, 2 pulgadas. ¿Y todo está bien? Perfecto, parece que todo está bien. Muy bien, queremos iniciar una depuración. Volvemos a nuestro escenario original. Y aquí la depuración se logra a través del menú Run, opción Trace Int, F7. Entonces, cuando se selecciona esta opción, se nota porque aparece de manera resaltada la ejecución de la instrucción actual. ¿Cómo podemos monitorear las variables? Bueno, pues lo podemos hacer a través del menú Debug, opción Watches, Add Watch, añadir una vista y pues escribir el nombre de la variable. Quiero ver la variable altura. Si todo está bien con altura, de una vez damos de alta, no sé, la variable centímetros. Y de una vez damos la variable, queremos monitorear la variable pi. Entonces otra vez menú Debug, opción Watches, adicionar una vista y vamos a escribir la variable pi. Otra forma de llegar también a la ventana de variables es, voy a activar la ventana de edición, colocar el cursor, por ejemplo, en pulgadas. El cursor está en pulgadas. Entonces, menú Debug, Watches, Add Watch, y automáticamente aparece el componente léxico donde se encuentra el cursor, en este caso pulgadas, y listo. Ahí están habilitadas ya las variables que se quieren monitorear. Y a partir de ahora, en la ventana de edición, F7. Entonces podemos apreciar que altura mide 1,71, vale 1,71, todo bien, regreso a la ventana de edición, F7, se borra pantalla, se calculan los centímetros, hay una pérdida al calcular centímetros de un dato, estas son parte de las consideraciones en los tipos de datos flotante. Esa pérdida pues no va a impactar en el resultado porque hay un colchoncito por así decirlo, en la conversión, pero no hay cómo resolver esto. Esperemos que sea una cuestión interna que sea una cuestión simplemente de visualización del depurador. Así que hay que ser muy cuidadosos con las operaciones flotantes y con las transferencias entre variables. Como no hay un impacto importante, no vamos a tratar de resolverlo, ya que eso implicaría cambiar tipografía y hacer revisiones más profundas. Por lo pronto, bueno, pues tener en cuenta esa consideración cuando trabajemos con tipos de datos flotantes. Y esto aplica para todos los compiladores, no solamente para el de TurboC, ¿no? Entonces, bien, siguen la cantidad en pies, ahí se puede apreciar cómo pies tiene el valor de 5, que es el esperado, se calculan las variables temporales que no se están monitoreando y finalmente las pulgadas. Entonces aquí se aprecia cómo las pulgadas se actualizan a 7. En este compilador las variables declaradas no se inicializan, hay lenguajes que sí deciden inicializar, como en el caso de C# a 0, en este caso no. Las variables tienen el dato pues que esté contenido en el momento en que el programa se esté ejecutando, ¿no? De acuerdo al valor que esté en la localidad de memoria que corresponda. Muy bien, entonces con esto se cumple con todos los pasos de la metodología. Pues muchísimas gracias por su atención. Bien, toca el turno de las etapas de prueba y depuración de la metodología para una solución computacional, trabajar con el lenguaje Python. Entonces, para trabajar con Python, vámonos al buscador de aplicaciones y ahí vamos a escribir la palabra Python. Empezamos con PI y sale aquí el ambiente. Entonces vamos a decirle que vamos a capturar el Python. Estamos en la versión 3.9 para 64 bits y vamos a decirle que queremos un nuevo archivo. Y bien, previamente por ahí, para evitar la edición, ya tenemos el programa completo. Lo pegamos y vamos a
hacer nuestras pruebas. Entonces, opción Run, ejecutar el módulo, F5 y guardar. Recuerden que Python nos exige guardar nuestro programa, siempre le hemos llamado 1, o sea, seguirle llamando 1 por supuesto, y ahí está. Entonces, para la altura de 1.71, para la altura de 1.71, tenemos que el resultado es 5 pies 7 pulgadas. Muy bien. El siguiente escenario de prueba es 1.92. 1.92. Entonces vamos a decirle nuevamente run, que F5, y ahora tenemos 6 pies 3 pulgadas. Todo se ve bien. Nuestro tercer escenario de prueba es la altura de 1.59. Nuevamente ejecutar y nos dice que es 5 pies 2 pulgadas. Entonces, pues nuestras pruebas son las adecuadas. Ahora el modo depuración. Entonces tenemos dos ventanas. Tenemos la ventana de edición del programa y tenemos la de ejecución, el shell. Entonces aquí tenemos la opción debug y le vamos a decir que ahora queremos correr el programa en modo debug. Entonces vamos a seleccionar la opción debugger, se habilita la ventana de depuración y aquí aparece que estamos en debug on, que está activo el depurador. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la ventana del programa, de edición del programa y decirle nuevamente ejecutar. Entonces vamos a run module y ahí está. El programa se está ejecutando línea por línea. Voy a subir esta ventana y ahora simplemente continuamos presionando la opción over. Entonces, over y se ejecuta la primera línea de código y la primera línea de código nos dice que la altura tiene 1.59. Está ejecutando la línea número 3. Nuevamente over y ahora se está ejecutando la línea número 4. E inclusive aquí aparece el resultado de centímetros. Nos dice que es 159.0. Nuevamente over y ahí está la siguiente línea de código y automáticamente me habilita la variable en cuestión, en este caso pies. A diferencia de las pruebas de los otros lenguajes, pues aquí el compilador de manera automática le está asignando a pies el valor flotante. Entonces, si quiero aunque aquí se le está indicando que es la división entera con la doble diagonal, pues el lenguaje a pies lo está manejando como si fuera un flotante. Entonces habría que decirle explícitamente aquí a través de un cast para manejarlos enteros. Bien, sigamos. Nuevamente over, siguiente línea de código, aparece T1, over, aparece la siguiente línea que es la de T2, over nuevamente y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos ver cómo Python está llevando a cabo la depuración. Bien, pues por este video es todo. Muchas gracias por su atención.